Hudson estuvo enamorado en secreto de mi hermana mayor durante 10 años. Pero al final lo obligaron a casarse conmigo. En la ceremonia, él mismo me puso el anillo en el dedo sin rastro de amor en la mirada. No creas que casarme con un miembro de la familia Hudson pueda reemplazar el lugar que tu hermana ocupa en mi corazón. Después de eso pasé todas las noches sola en una habitación vacía y me convertí en una viuda viva, conocida por todos en el círculo. Hasta que mi hermana mayor murió inesperadamente en un accidente de coche y el paradero del asesino permaneció desconocido. Hudson me aprisionó con odio en la mirada y me torturó día y noche. La mataste, devuélvemela. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la escena de la boda, mirando a Hudson con el ceño fruncido y el rostro lleno de reticencia. Le arrebaté el anillo y me giré para entregárselo a mi hermana mayor. Toma, es tuyo, te lo da también. Al ver la escena de la boda, que no se diferenciaba de la de mi vida anterior, de repente me di cuenta de que había renacido. Miré fijamente a mi hermana mayor, que me tiñeba el pelo en el espejo, y no pude evitar poner cara de reojo. Tras el fallecimiento de mi hermana mayor en mi vida anterior, Hudson me torturaba día y noche. Creía firmemente que yo era la asesina. Pero esa era mi hermana mayor, quien me adoraba y me quería, tratándome como a una perla preciosa. ¿Cómo pude hacerle daño? Aunque me gustara mucho Hudson, no habría sido tan cruel y cruel. Ahora que tengo una segunda oportunidad, no permitiré que las cosas de mi vida anterior vuelvan a suceder. Mi hermana mayor merece una vida tranquila y plena. La boda empezó pronto con la música. Salí lentamente de la mano de mi padre. Hudson vestía un traje blanco y me esperaba al final. Con el primer paso, recordé su fría y desdeñosa advertencia en la boda de mi vida anterior. Con el segundo, recordé las incontables noches desoladas en las que me dejó sola en la habitación vacía. Con el tercer paso, el rostro feroz de Hudson, cuando estaba al borde de la muerte, apareció en mi mente. A medida que me acercaba, Hudson sacó el anillo y, con impaciencia, empezó a jurar que sí, que no. Ante la mirada atónita de Hudson, le arrebaté el anillo de la mano y, sin dudarlo, bajé del escenario y se lo entregué a mi hermana mayor. Toma, es tuyo. Hubo un alboroto entre el público. Señalé a Hudson, cuyo rostro estaba rojo de ira. Él también se está entregando a ti. Mi hermana mayor se quedó allí aturdida, con los ojos llenos de confusión. ¿Nat, de qué estás hablando? Mi padre, a mi lado, se quedó atónito e inmediatamente levantó la mano para abofetearme. Cerré los ojos instintivamente, pero el dolor esperado no llegó. Al abrir los ojos me encontré con la mirada profunda y sombría de Hudson. Apretó con fuerza la mano de mi padre, con los labios ligeramente fruncidos. Mina, ¿tienes el valor de repetir eso? ¿Y qué si lo repito? Solté un resoplido frío. Ya no quiero casarme, busca con quien quieras casarte, ya no te serviré. Dicho esto, ignorando la obstrucción de todos, me quité los tacones y salí de la boda. Me subí al Bentley aparcado junto a la carretera y finalmente suspiré aliviada. Zachary pisó el acelerador y se marchó. Nina, de verdad que no me esperaba esto. Volteó la cabeza con una sonrisa. No te resulta fácil contactarme y resulta que quieres que te ayude a escapar de la boda. No tengo otra opción. Dije con un suspiro de autodesprecio. Cuando un tigre se caiga en el avión, será acosado por perros. Eres el único a quien puedo recurrir ahora. Además, lo fulminé con la mirada. Me llamo Na. Desde que me enamoré de Hudson, corté el contacto con todos mis antiguos amigos solo por lo que dijo Hudson sobre mis supuestos amigos zorritos. Es más, le gusto a Zachary. ¿Qué pasa? ¿No estabas loca por tu hermano antes, dispuesta a destrozarte por él? Zachary me miró con sus ojos oscuros. ¿Por qué ya no lo amas? Eres una mujer sin corazón. Recordando mis atrevidas palabras de entonces, ahora desearía que Kui me diera una bofetada. Una mujer racional nunca se hunde en el amor. Le di una paliza a Zachary. ¿Entiendes? El coche se detuvo frente a una villa en las afueras. Es una propiedad a nombre de Zachary y poca gente la conoce. Vivir aquí puede ahorrarme muchos problemas innecesarios. Después de casarme en mi vida anterior, ante la negligencia e indiferencia de Hudson, pensé en divorciarme.
Así que llamé a mi hermana mayor para que me recogiera. Como resultado, mi hermana mayor tuvo un accidente de coche en el camino y el asesino desapareció y huyó. No estoy seguro de si el objetivo de esa persona era yo o mi hermana mayor. Él está en la oscuridad y yo en la luz, así que solo puedo actuar con cautela. Zachary estaba preocupado por mi seguridad e insistió en quedarse conmigo. No pude convencerlo, así que tuve que dejarlo. Simplemente acaba de heredar la empresa y está muy ocupado con sus asuntos, así que no tiene mucho tiempo libre. Así que la mayor parte del tiempo estoy sola. Unos días después del incidente de la boda, no hubo noticias de la familia Hasson. En cambio, Hudson me llamó una y otra vez. Fue extremadamente molesto. Para librarme de él, cambié mi número de teléfono. Hudson, ya no quiero tener contacto contigo. Durante este tiempo investigué todas las redes de relaciones ocultas en torno a mi hermana mayor, pero no encontré nada. Mi hermana mayor era amable e inteligente desde niña y su carrera profesional prosperó tras graduarse de la universidad. Era casi perfecta en el trato con las personas y las cosas, rara vez se hacía enemigos y la posibilidad de represalias era aún menor. ¿Y cuál fue la razón por la que la mataron? Justo cuando estaba en un estado de ansiedad, sonó el timbre. Bajé y abrí. Era Zachary. Llevaba varias bolsas de comida y tenía una expresión que indicaba que lo había esperado. Sabía que te quedabas en casa otra vez y pasabas hambre. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás para dejarlo entrar, mi descanso se vio repentinamente acorralado. De alguna manera, Hudson encontró este lugar. Tenía la cara fría y los ojos oscuros. Así que no querías casarte conmigo solo para vivir con él aquí. No es asunto tuyo. Me lo quité de encima a la fuerza. Cásate con quien quieras, me da igual. En mi vida anterior, mi único deseo era pasar toda mi vida con Hudson. Pero al final me convertí en el hazmerreír de todos. Incluso perdí la vida. Esta vez no volveré a cometer el mismo error. Tiré de zar y cerré la puerta a la fuerza. Parecía que así podría cortar todo lo relacionado con Hudson. Sentado a la mesa almorzando, Zachary sostenía los palillos sin moverse y me miraba fijamente. No soportaba su mirada ardiente, así que le hice un gesto con la mano. ¿Qué miras? ¿Tengo algo en la cara? La mirada de Zachary se oscureció ligeramente, ocultando la emoción que la embargaba. Nada, solo creo que has cambiado mucho. Asentí con calma. Ya morí una vez, si no cambio nada, ¿no sería un desperdicio morir? Así que parpadeé. ¿Qué opinas ahora? Se presionó la lengua contra la mejilla y soltó una risita. Me gustas aún más. Yo, después de casarme con Hudson en mi vida anterior, perdí por completo el contacto con Zachary. Pensé que ya había dejado atrás sus sentimientos por mí. Al fin y al cabo, solo eran cositas infantiles de la escuela. ¿Cómo podía tomárselo en serio? Pero viéndolo así, parece que no se ha rendido. Hudson ya sabe que estoy aquí. Supongo que la familia Hasson no tardará en venir a buscarme. En lugar de esperar a que vengan a arrestarme, es mejor que regrese yo mismo. Zachary quería enviarme de vuelta, pero me negué rotundamente. Antes de irme me volví con indiferencia y le dije, gracias por las molestias de estos días, te invitaré a una buena comida más tarde. En cuanto terminé de hablar, antes de que Zachary pudiera decir nada, continué. Entonces te presentaré a una novia, te garantizo que quedarás satisfecho. El rostro de Zachary se ensombreció al instante y sus ojos se volvieron oscuros y sombríos. Ya no lo miré, me di la vuelta y me fui. A través del espejo retrovisor, la figura inmóvil se redujo gradualmente a un punto. Me despedí de Zachary en silencio, en mi corazón. En cuanto entré, mi hermana mayor me saludó con ansiedad y me tomó de la mano. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has estado estos días? Antes de que pudiera responder, mi padre dijo con el rostro sombrío, ya sabes que tienes que volver, Fiona. No te preocupes por ella. Se acercó con la regla en la mano. ¿Sabes cuántas pérdidas le trae a la empresa romper el compromiso? Por suerte a Hudson no le importa. De lo contrario, merecerías morir 10.000 veces. Mientras hablaba, ejerció fuerza con la mano y la regla me golpeó la espalda con fuerza.
Esta noche irás a la casa de la familia Hudson a disculparte, no regreses hasta que Hudson te perdone. La gruesa regla me azotó el cuerpo, abriéndome la piel. Apreté los dientes con fuerza y no emití ningún sonido. No me voy, si quieres ir, ve solo. En un ataque de ira, Jason me azotó con la regla una y otra vez. Mi hermana mayor quiso correr a protegerme con lágrimas en los ojos, pero la retuvieron firmemente. El dolor en mi cuerpo ya se había calmado. Me temblaban los labios y una sensación de tristeza me invadió el corazón. Mamá, ven a salvarme, sálvame ya. Jason dejó de golpearme y me lanzaron a la puerta de la familia Hudson como una muñeca de trapo rota. Los sirvientes de la familia Hudson ya estaban acostumbrados a este tipo de escenas y subieron tranquilamente a llamar a alguien. Al cabo de un rato Hudson se paró frente a mí con indiferencia. Me miró de arriba a abajo sin ninguna emoción en los ojos. Oh, un invitado raro. Me tragué la sangre en la garganta, cerré los ojos y me negué a mirarlo y con todas mis fuerzas escupí una palabra. Lárgate. Hudson se quedó paralizado un instante y las comisuras de sus labios se apretaron ligeramente. Bien. Se quedó solo y me miró. Entonces solo espera la muerte aquí. En la noche ligeramente fresca, empezó a llover nieve polvo. El viento frío mezclado con la lluvia, caía sobre mi cuerpo como agujas perladas, y cada gota me causaba un dolor sutil y denso. Mi hermana mayor y yo somos gemelas. Mi madre murió al dar a luz y Jason descargó todo su odio en mí. Nunca tuvo piedad al golpearme y regañarme, pero la complacía en todo sentido, porque era como mi madre, gentil y obediente, y yo había peleado y peleado desde pequeña y me pasaba el día con Zachary y los demás. Yo era el gen inferior que Jason odiaba profundamente. Merecía que me golpearan. En mi último año de preparatoria conocí a Hudson. Me recogió y me llevó a casa cuando estaba al borde de la muerte. Me salvó la vida y decidí que él era el indicado para mí. Mientras tuviera una buena relación con él, Jason no me golpearía más. Por sus palabras corté el contacto con todos e hice todo lo posible por entrar en la Universidad de Tenui, pero parecía que solo me consideraba un pobre perro callejero. Me salvó con indiferencia, pero le disgustó que me aferrara a él y no pudo librarse de mí por mucho que lo intentara. De no ser por mi hermana mayor, quizá no habría sobrevivido hasta ahora. A Hudson le gustaba mi hermana mayor, así que me quería por asociación. Parecía que sin ella no era nada. La lluvia arreció y la oscuridad y la lluvia se intensificaron. La lluvia fría que me golpeaba la cara desapareció de repente. Zachary estaba allí de pie con un paraguas. Estaba demasiado oscuro para distinguir su expresión. El sonido abrumador de la lluvia golpeaba con fuerza la superficie del paraguas, haciéndome doler los oídos. ¿Qué haces aquí? Zachary dio un paso al frente, se agachó y el paraguas negro me cubrió por completo. Sus ojos oscuros me miraron fijamente sin una pizca de sonrisa. ¿Me vas a presentar una novia? ¿Cómo podría simplemente verte morir? Bien. Cerré los ojos ligeramente y mi voz, ligeramente horrorizada, tembló un poco. Al menos tienes conciencia. Zachary me dio el paraguas y la lluvia lo empapó al instante. No te muevas. Mientras decía eso, me abrazó con cara fría. No hacía falta. Retrocedí un poco y escapé del calor fugaz. Conteniendo el dolor en mi corazón, tardé mucho en pronunciar una palabra. Sucio. A Zachary no le importó en absoluto. A pesar de que lo esquivé, me levantó directamente por la cintura. El coche estaba muy cálido, cómodo y acogedor. Zachary me cubrió con su abrigo. Sus movimientos eran suaves, pero no había calidez en su mirada. Echa una siesta. Su tono era rígido. Ve a mi casa primero. Bueno. Ya estaba demasiado débil para refutar y en cuanto cerré los ojos caí en un sueño profundo. Donde quiera que vaya, mientras yo viva está bien. Parecía que dormí mucho tiempo. En el sueño las nubes oscuras tapaban el sol y no sabía dónde estaba. Caminé sin nombre durante mucho tiempo, pero seguía en el mismo lugar. Oí a mi hermana mayor llamarme y decirme que se iba pronto. Hudson me ahogaba con la mirada perdida mientras me preguntaba por qué había matado a mi hermana, pero no lo hice. Claramente no lo hice. Finalmente Zachary emergió de la niebla con una expresión sombría.
Tenía la mirada tensa y se clavó con fuerza la daga en el corazón. La sangre se esparcía por todas partes y respiraba con dificultad. Nina, te odio. Cuando abrí los ojos, Zachary estaba a un lado contestando una llamada. Apretaba el teléfono con fuerza y su voz, deliberadamente baja, estaba llena de ira. ¿De verdad que aún sabes cómo cuidarla? Al otro lado del teléfono se oyó la voz de Hudson con cierta impaciencia. ¿Dónde demonios está ahora? Zachary frunció los labios, como si no quisiera hablar más con él. No es asunto tuyo, solo necesitas saber que ya está bien. Tras decir eso, colgó el teléfono, girando la cabeza con cuidado y mirándome a los ojos. La preocupación en sus ojos desapareció al instante, solo quedaron la indiferencia y la calma. ¿Estás despierto? Tras decir eso, su expresión se detuvo y giró la cara con torpeza. Puedes llamarlo si quieres. No entendí bien a qué se refería. Al pensar en algo, la ira en los ojos de Zachary se intensificó. ¿No actuaste así anoche para ablandarle el corazón? Estoy loco. Zachary no dudó. Supongo que sí. Como no podía volver con la familia Hasson, solo pude quedarme en casa de Aka unos días para garantizar la seguridad de mi hermana mayor. Le dije específicamente que no saliera sola, y mucho menos que no viniera a buscarme. Aunque estaba desconcertada y preocupada, hizo lo que le dije. En mi vida anterior, el accidente de coche ocurrió de repente y, como el lugar era remoto, no se encontraron pistas útiles. Solo pude restringir pasivamente los movimientos de mi hermana mayor. Quizás bajo la presión de la familia Hudson, Hasson me ha estado llamando como un loco durante estos días que he estado desaparecida. En la última llamada me amenazó furiosamente y me dijo que si no cumplía con la familia Hudson y volvía a celebrar la boda, me mataría a golpes. Después de responder con un lo que sea y colgar el teléfono sin cambiar de expresión, pensé que habiendo llegado a tal punto la situación, la familia Hudson debería haberme dado por vencida hace mucho tiempo, una nuera con tantas manchas en su historial. Pero ahora parece que se han fijado en mí. Es realmente ridículo pensarlo. La situación ha cambiado. Hudson y yo nos hemos convertido en saltamontes en la misma cuerda. Para que Hasson se rindiera, llamé a Hudson. Mina. Hudson pareció sorprendido por un momento y luego me bombardeó a preguntas. ¿Dónde estás? ¿Estás liándote con Zachary otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que no es buena persona? Aún no me he conformado con tener una cita contigo por escaparte de la boda. Será mejor que vuelvas ahora mismo. No entendí por qué decía esas cosas, así que las ignoré. Te llamé para hablar de la boda. En cuanto terminé de hablar, oí pasos afuera. Dejé el teléfono y abrí la puerta, pero no había nadie. Quizás lo escuché mal. Cogí el teléfono y dije sin rodeos, cancelemos la boda. Tras un largo silencio, Hudson apretó los dientes y dijo, Mina, más te vale saber lo que dices. Su reacción me hizo sentir extraña y no pude evitar fruncir el ceño. Siempre te he caído mal y tú tampoco me caes bien. Cancelar la boda nos conviene a ambos. No me gustas. Hudson se burló. No me gusta que estés pegado a mí todo el día. Intentaste por todos los medios casarte conmigo y ahora te haces la difícil. No pude refutar sus preguntas. El gusto era real, pero el odio también. Hudson, te pido disculpas por la molestia y la ofensa, pero la boda debe cancelarse. Tras una pausa, usé mi as bajo la manga. No querrás que mi hermana mayor malinterprete nuestra relación, ¿verdad? En efecto, cuando mencionaron a mi hermana mayor, Hudson perdió la confianza. Colgó el teléfono después de decir que lo consideraría. Ya estaba completamente oscuro afuera de la ventana y ahí aún no había regresado. No había comido nada en todo el día. Justo cuando iba a la cocina a preparar fideos, la puerta se abrió como si respondiera. La figura tersa y escultural de Zachary se ocultaba en la penumbra, y el pelo suelto de su frente estaba ligeramente húmedo. Parecía muy agraviado. ¿Está lloviendo? Di un paso adelante y saqué un pañuelo para dárselo. Sí. Zachary se apoyó en mi hombro y aprovechó la oportunidad. Tenía la vista nublada y todo su cuerpo apestaba a alcohol. ¿Has estado bebiendo? Bajo la tenue luz del techo bajé la vista para mirarlo.
El hombre tenía los ojos ligeramente borrachos y sus mejillas estaban teñidas de un tenue color rosa. Se apoyó en mi hombro en silencio y la sombra de los dos, apoyados uno contra el otro, se alargó muchísimo. Conmovida por su apariencia dócil, mi tono se suavizó involuntariamente. ¿Te sientes incómoda? Ve a ducharte primero. Al oír esto, ahí levantó la vista y yo la levanté para encontrarme con su mirada. Sus párpados se cerraron y sus pupilas estaban borrosas, como si estuvieran cubiertas por una capa de niebla. ¿Vas a alejarme otra vez, Mina? Tienes corazón. No fue fácil arrastrar a Zachary a la cama y estaba agotada. ¿Por qué este tipo pesa como un cerdo cuando está borracho? Mi mirada se fijó en su atractivo rostro y mis ojos se oscurecieron un poco. Siempre supe que le gustaba a Zachary, desde las provocaciones ocasionales en el instituto hasta las peleas con Hudson por mi culpa después. Creía haberlo ocultado bien, pero en realidad ya tenía muchas escapatorias. Esos desayunos que me entregaron a mi escritorio por error, las noches en que fingía estar de camino y me mandaba a casa. Eran más claros y directos que cualquier otra cosa. Lo siento. Dije en voz baja. En cuanto terminé de hablar, Zachary me agarró de repente y me jaló con fuerza. Me tomó por sorpresa y me aplastó debajo de él. Instintivamente me aparté, pero Zachary me agarró las manos con facilidad y las presionó sobre mi cabeza. Perdón, ¿por qué? Los ojos de Zachary estaban oscuros y sus 5 dedos, aferrándome la muñeca, temblaban ligeramente. Bajó la mirada y sonrió con una mirada llena de autoburla y sarcasmo. No quiero tus disculpas. La voz profunda de Zachary parecía mezclada con hielo. Si lo hubiera sabido antes, preferiría no haberte conocido. Justo cuando estaba a punto de decir algo, me pellizcaron la barbilla de repente. Me obligó a levantar la cabeza con facilidad y con el rostro frío, giró la cabeza y me besó. Mi mente se quedó en blanco al instante y me ataron las manos, impidiendo que pudiera defenderme. Su aliento claro y frío me envolvió. Encontré el momento oportuno y mordí con fuerza. Zachary frunció el ceño de dolor y aproveché la oportunidad para escapar, pero antes de que pudiera levantarme, me envolvió la armadura en la cintura con fuerza y me obligó a arrodillarme. Mi nuca estaba apretada contra su mano y Zachary me besó con más fuerza. El olor a sangre me inundó la boca y me levantó la ropa con suavidad. Cuando sus dedos rozaron mi piel, todo mi cuerpo tembló levemente. Besos delicados me acariciaban el cuerpo y no pude evitar sentirme débil, permitiéndole aprovechar la situación. Reinaba un silencio absoluto a nuestro alrededor y solo se extendía la ambigüedad. Todo estaba fuera de control. Una tenue luz de luna se filtraba por las ventanas francesas y Zachary yacía inmóvil sobre mi cuello. Afuera llovía a cántaros y su voz sonaba ronca y cansada. Mina, siempre me mentiste y siempre quieres alejarme, pero ¿qué puedo hacer? Los ojos de Zachary estaban rojos en las comisuras. Todavía no puedo soltarte. Se levantó y me miró fijamente mientras parpadeaba, con una lágrima rodando. Mina, ya no quiero gustarte. Temblaba violentamente, me ahogaba la respiración y me dolía el corazón. La llamada de Hudson llegó en el momento más oportuno. Me interrogó furioso sobre las artimañas que le había hecho a sus espaldas. Mi hermana mayor resultó herida y fue hospitalizada. Tras pedir la dirección detallada del hospital y el número de la sala, colgué rápidamente el teléfono. Al levantarme, Zachary me agarró la muñeca con fuerza y su voz era grave. ¿A dónde vas? Hudson dijo que la HS. La fuerza en mi muñeca aumentó. Si vas con él esta noche, ya no tienes que volver. Después de un rato asentí. De acuerdo. Zachary respiró hondo como si estuviera demasiado enojado como para saber qué decir. Bien. Su voz era tranquila y ronca sin mucha fluctuación. Fuera. Me arreglé la ropa y me levanté. En el último momento antes de salir, dije, Zachary, no nos volvamos a ver. Ya no estés triste por mí. Ya no me quieres. Los latidos de mi juventud fueron en vano y ya había perdido el derecho a amar a alguien. La figura destrozada de Zachary me rondaba la mente. Obviamente fui yo quien tomó la iniciativa de apartarlo, pero ¿por qué estaba tan triste? Cuando llegué al hospital, ya amanecía. En cuanto abrí la puerta de la sala, Hudson se acercó furioso y me agarró del cuello.
Nina, ¿qué trucos me has vuelto a gastar? Fine es tu hermana mayor y de verdad tuviste el valor de hacerle daño. Volteando la cabeza para ver a mi hermana mayor, pálida en la cama, reuní fuerzas y le di una bofetada a Hudson. Enseguida apareció una clara marca de 5 dedos. La cara de Hudson se giró hacia un lado con los ojos llenos de incredulidad. Me ardía la palma de la mano, pero no me importaba en absoluto. ¿No decías siempre que la querías y la querías más que a nadie? ¿Dónde demonios estabas entonces cuando estaba herida y en peligro? Al recordar las escenas de él fingiendo cariño en el pasado, no pude evitar sonreír con desprecio. En mi vida anterior me odiaba, considerándome la principal culpable de bloquear su amor. Esta vez estaba dispuesta a rendirme, pero él seguía sin arrepentirse. Tu supuesto gusto es solo palabrería. Entonces sal de aquí cuanto antes. Tras mi reprimenda, Hudson se detuvo un momento y una pizca de desconcierto brilló en sus ojos. ¿De qué estás hablando tonterías? Claro que hablo en serio sobre Fionn. Como no quería discutir más con él, me di la vuelta y me acerqué a la cama para ver cómo estaba mi hermana mayor. Ya le habían vendado la herida de la cabeza. El médico dijo que no corría peligro inmediato por ahora, pero que necesitaba observación más tarde. La mejor amiga de mi hermana mayor, Heidi, estaba a un lado llorando con los ojos rojos, y explicó con culpa, es culpa mía. No debería haberla dejado sola. La miré llorando fríamente. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el accidente? Mi novio y yo estábamos en el estacionamiento subterráneo. Heidi se detuvo un momento con los ojos aturdidos y desconcertados. Si hubiera sabido que Fionn estaría en peligro, nunca me habría ido. Es todo culpa mía. Se mordió el labio suavemente con aire de autorreproche e impotencia. Entonces, ¿por qué la invitaste a salir hoy? Fruncí el ceño ligeramente presintiendo que algo andaba mal. Ya se lo había dicho a mi hermana mayor y según su personalidad, una vez que me lo prometiera, no rompería su promesa. Bueno, simplemente hacía mucho que no nos veíamos. ¿Y entonces? Hudson se paró frente a mí con rostro solemne. La persona con más sospechas ahora eres tú. No intentes siempre culpar a los demás. Hudson habló con severidad, como si me hubiera visto hacerlo con sus propios ojos. Fue exactamente igual que en mi vida anterior, una estupidez extrema. Bien. Me burlé. Entonces muéstrame la evidencia. ¿Evidencia? Los ojos oscuros de Hudson me recorrieron con indiferencia. Llevas tantos años molestando a la familia Hudson sin pudor. ¿Crees que no sé lo que piensas? ¿Quieres usar medios tan despreciables para llamar mi atención? Se burló. Mina, parece que tú tampoco has mejorado mucho. Sospecho seriamente que la bofetada de hace un momento lo hizo sentir bien. En ese caso, también tengo razones para sospechar que pasaste del amor al odio porque no la buscaste. Di un paso adelante, me incliné hacia él y le dije en voz baja, después de todo, mi hermana mayor nunca te tuvo en alta estima. Solo alguien tan ciego como yo se dejó engañar por su amabilidad superficial y arruinó mi vida. Mina, el rostro de Hudson se ensombreció e hizo todo lo posible por contener su ira. Tras confirmar que mi hermana mayor estaba bien, me sentí aliviada y no tenía ganas de perder más tiempo con él. Averiguaré la verdad sobre este asunto y nadie involucrado podrá escapar. Miré a Heidi de reojo y mi tono se volvió un poco más pesado. Esta persona es muy extraña. Les dije a los de la familia Hasson que vinieran a cuidar de mi hermana y luego empujé a Hudson a la fuerza. Vete y sé narcisista. No te metas aquí. Justo cuando estaba a punto de irme, al segundo siguiente me jalaron hacia atrás con fuerza. Hudson usó mucha fuerza y me agarró con fuerza atrayéndome hacia él. Mina bajó la cabeza y me miró fijamente como si confirmara algo. Después de eso, su rostro se tornó aún más sombrío. ¿De verdad tienes tanta prisa? Me di cuenta de algo y bajé la vista. Efectivamente, el estudiante, que ya estaba suelto, se resbaló accidentalmente debido al gran movimiento, dejando al descubierto un lado de mi hombro y cuello con marcas por todas partes, lo que dificultaba que la gente no se dejara llevar por la imaginación. Me levanté lentamente la ropa y me quité de encima a Hudson con fuerza. Por mucho que me muera, no he dormido en tu cama. ¿Qué tiene que ver contigo?
Un destello de asco apareció en los ojos de Hudson y sus palabras estaban llenas de menosprecio. Mina, ¿de verdad quieres degradarte así? ¿Estarías dispuesta a estar con cualquier hombre que pilles por casualidad? Ah, respondí, pero tú no. No sé nada de decoro, rectitud, integridad ni vergüenza. Solo sé disfrutar el momento. De repente le agarré la corbata y tiré con fuerza. La distancia entre nosotros se acortó al instante. No quieres casarte conmigo, pero hay muchos hombres haciendo cola para que yo juegue con ellos. ¿Sigues sermoneándome? ¿Quién te crees que eres? Las últimas palabras fueron realmente hirientes. Las venas de la frente de Hudson latían levemente y su rostro estaba tan oscuro que parecía gotear tinta. Antes de salir de la sala, me giré y le guiñé un ojo. Considerando que una vez me salvaste la vida, si te disculpas públicamente y me pides perdón, seré misericordioso y te daré otra oportunidad. La puerta de la sala se cerró de golpe y el fuerte ruido atrajo la atención de todos. Tras confirmar que los sirvientes de la familia Hasson habían llegado, bajé y salí del hospital. Aún era temprano y no era apropiado volver ahora, así que solo pude buscar un hotel para lidiar con ello por un rato. Después de una breve siesta, supuse que Hudson ya se había ido a la empresa, así que tomé un taxi de vuelta para empacar mis cosas. Tras introducir la contraseña, la puerta se abrió como esperaba. La puerta del dormitorio de Zachary estaba abierta y se oían ocasionales carcajadas de mujer desde dentro. Mis pasos se detuvieron un poco y sentí una punzada de amargura, pero sensatamente no los interrumpí. Después de empacar rápidamente arrastré mi maleta y me dispuse a salir. Espera un momento. Sonó la voz perezosa de Zachary. Me giré instintivamente y una chaqueta azul claro fue arrojada casualmente. Fue algo que dejé olvidado sin querer anoche. Llévate tus cosas. No las dejes aquí para que me pongan nerviosa. Recogí la ropa del suelo en silencio y la tiré a la basura. Al salir, las cosas que eran de otros estaban demasiado sucias. Por mucho que me gustaran antes, ya no las quiero. Después de que mi hermana mayor despertó, confirmé con ella la ubicación y la situación del incidente lo antes posible. Efectivamente era exactamente lo que había dicho Heidi. Fui inmediatamente al lugar de los hechos para recuperar las grabaciones de vigilancia, pero descubrí que no solo las cámaras estaban rotas, sino que también faltaban los vídeos de vigilancia del estacionamiento subterráneo. Mi hermana mayor tuvo el accidente en el centro comercial. En un centro comercial tan grande las cámaras de vigilancia estaban rotas, pero no las repararon de inmediato, y casualmente mi hermana mayor tuvo el accidente cuando no había vigilancia. Fue pura coincidencia. Como este camino estaba bloqueado, solo podía concentrarme en Heidi. Según lo que dijo mi hermana mayor, hacía mucho que no tenía contacto con ella. Que Heidi apareciera de repente a estas horas debía ser sospechoso. Sin embargo, investigué durante varios días seguidos, pero no tenía la menor pista. Parecía que alguien había cortado las pistas repentinamente y simplemente no podía reconstruirlas. En mi vida anterior, el asesino no apareció hasta que estaba a punto de divorciarme de Hudson, pero esta vez no nos casamos y, aún así, mi hermana mayor seguía siendo el objetivo. ¿Será el efecto mariposa causado por mi renacimiento? A juzgar por la situación de la vigilancia, el asesinato obviamente estaba bien preparado. Entonces, una idea cruzó por mi mente y fruncí el ceño. ¿El asesino también había renacido? ¿Pero por qué volvió a atacar a mi hermana mayor? Mis ojos se oscurecieron. La única situación inesperada en esta vida fue la boda entre Hudson y yo, que terminó a medias. Pero, ¿qué tiene que ver la cancelación de la boda con mi hermana mayor? Justo cuando estaba desconcertado, mi compañero de la preparatoria, Sonny, llamó a mi puerta. Ahora trabaja en el bufete de abogados más famoso de la ciudad. Tras enterarse del asunto, se interesó mucho y tomó la iniciativa de ofrecerse a ayudarme con la investigación. Sonny también era miembro de nuestro grupo de secundaria. Solo por culpa de Hudson, no habíamos tenido contacto en muchos años. Su aparición en la coyuntura especial debía estar relacionada con Zachary. Como último recurso, tuve que acceder. No podía tomarme a broma la seguridad de mi hermana mayor. Si la causa principal de su daño fuera yo, jamás me lo perdonaría. Le envié la información y los materiales específicos a Sonny y luego comencé a seguir a Heidi en secreto.
Después de varios días seguidos, finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. También hubo nuevos avances en la investigación de Sony. Me envió una serie de direcciones y me pidió que fuera directamente a su empresa a buscarlo. Tomé un taxi y el ascensor subió directamente al piso 24. Sony ya me estaba esperando en la sala de conferencias. Disculpa, quería invitarte al bufete, pero era un asunto urgente. No pasa nada. Me senté frente a él. Debería ser yo quien te pida disculpas si sigo molestándote. Entonces te equivocas. Sony tenía una expresión burlona. Todo esto es mérito de Zachary. Al recordar la vergonzosa escena de ese día, un sentimiento amargo me invadió el corazón. Asentí discretamente ocultando mis emociones. Por favor, ayúdame a darle las gracias. Al parecer, percibiendo la atmósfera incómoda, Sony tosió levemente y se puso manos a la obra. Según los resultados de la investigación, descubrí que esta Heidi es muy extraña. Frunció el ceño ligeramente. Era compañera de universidad de tu hermana mayor. Provenía de una familia humilde desde niña, pero tras graduarse de la universidad, de repente pareció haber recibido una fortuna. No solo cambió por completo su forma de vestir, sino que incluso invirtió dinero en abrir un hospital privado en su ciudad natal. Mientras lo escuchaba, mi respiración se hizo más pesada. ¿Y su novio? ¿Averiguaste algo sobre él? Sony parecía desconcertado. ¿Novio? La investigación no indicaba que tuviera novio. Coincidía. Seguí a Heidi durante medio mes y descubrí que, como siempre, iba temprano al trabajo y volvía tarde. No había ninguna señal de que tuviera una relación. Estaba mintiendo. Sony me dio información. Ella ha estado soltera desde la universidad. Sin embargo, de repente hizo una pausa, como si estuviera pensando en cómo decirlo. Hojeé los documentos. Sony se apresuró. ¿Qué pasa? Sony dudó un momento y luego dijo con seriedad. Descubrí que, aunque no tiene novio, lleva mucho tiempo en contacto cercano con un hombre. Es posible que la tengan como amante. Mi mano se detuvo y de repente levanté la vista. ¿Quién? Jason. Sony pronunció cada palabra lentamente. Tu padre. Justo abrí esa página de los materiales y estaba llena de registros de entrada al hotel de Jason y Heidi. Empezó hace 5 años y el más reciente fue la semana pasada. Esto no era solo una posibilidad, era una prueba claramente concluyente. Sentí unas náuseas indescriptibles y el asco físico me impedía tranquilizarme. No podía imaginar cómo se sentiría mi hermana mayor si se enterara. La idea de que su amiga íntima tuviera una aventura con su propio padre era realmente repugnante. Después de charlar un rato, recogí mis cosas y estaba a punto de irme, pero al darme la vuelta, me encontré con Zachary, que tenía el rostro inexpresivo. Levanté la vista. Vestía un traje gris y parecía alto y delgado. Había una sensación de alienación e indiferencia en sus ojos mientras se acercaba tranquilamente. Recordando lo que había dicho Sony, dudé un momento y luego dije, ¿cuánto tiempo sin verte? Irradiaba un aire de indiferencia como si no le importara, y simplemente respondió con naturalidad, sin decir nada más. Antes de que pudiera decir gracias, Zachary entró en el ascensor con cara fría mientras la puerta se cerraba lentamente. Sony se inclinó con curiosidad. ¿Se pelearon? Solían tener la mejor relación entre nosotros. ¿Qué pasó? Me quedé mirando los números del ascensor saltando y apreté los documentos en la mano sin decir nada. Sony seguía parloteando. Zachary te aprecia desde hace tantos años. Pensé que ya estarían juntos. Me quedé atónito por un momento, un poco confundido. ¿Cómo lo sabes? Solo un tonto no lo vería. Sony hizo pucheros y bromeó. Ese tipo es como un ternurrito cuando te ve. Puedes acariciarle el pelaje y hacerlo obediente. Mientras hablaba, su mirada se posó en el logo de la empresa en el lateral. Si no fuera por ti, Zachary probablemente se habría ido al extranjero hace mucho tiempo. ¿Cómo podría estar dispuesto a quedarse atrapado aquí? Me quedé atónito un buen rato antes de decir con voz temblorosa. Todo es cosa del pasado. Es difícil arreglar un espejo roto. La imperfección es la norma en este mundo.
No hay ninguna de en Dandin. Según los resultados de la investigación de Sony, Jason está definitivamente relacionado con la muerte de mi hermana mayor. La familia Jason ya no es un lugar seguro para mi hermana mayor. Así que el día que le dieron de alta del hospital, la llevé a mi casa de alquiler. En cuanto llegamos, Hudson abrió la puerta. Lo miré de reojo y seguí preparando el equipaje en la puerta, sin querer prestarle más atención. Mi hermana mayor está dentro. La persona frente a mí seguía allí inmóvil, como clavada en el suelo. Miré el rostro sereno de Hudson y puse los ojos en blanco sin palabras. Hermano, ¿vienes a solicitar el puesto de guardia de seguridad? Estás ahí parado, inmóvil. Podrías meterte un palo y disfrazarte de espantapájaros. Me di la vuelta y entré en la sala, y Hudson seguía siguiéndome sin prisa. Zachary se va a casar. Mi mano se detuvo un momento y fingí calma. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? De verdad, Hudson parecía muy feliz, y la curva de su boca no pudo reprimirse. Tu apoyo ya no está. Solo la familia Hudson está dispuesta a acogerte. No lo necesito. No entendí qué quería decir con eso, ni tampoco quería entenderlo. Me di la vuelta y quise subir, pero Hudson me retuvo con fuerza. Me agarró la muñeca con fuerza y bajó la voz. Ya te di prestigio al dar un paso atrás, Mina. No seas desagradecida. En ese caso simplemente toma tu supuesto prestigio y piérdete. Resoplé con impaciencia. Tienes la piel demasiado gruesa. No lo soporto. Sin importarme la reacción de Hudson, me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. Tras cerrar la puerta de golpe, la tensión en todo mi cuerpo se relajó de repente. Las palabras de Hudson interrumpieron mis pensamientos y mi mente se llenó de la noticia de que Zachary se iba a casar. ¿Por qué se casa? ¿Será con la chica de la última vez? Me lo imagino con traje, tomándole la mano solemnemente y abrazándose tras prometerse. Todo el público alabaría su perfecta pareja y su cariño mutuo, mientras que yo era solo la más insignificante en su enredo emocional. Miré al vacío, absorta en mis pensamientos durante un largo rato. Sin darme cuenta, las lágrimas corrían por las comisuras de mis ojos y las sequé al azar. Qué extraño, ¿por qué lloras, Mina? ¿No es este el resultado que esperabas? Llamaron suavemente a la puerta y mi hermana mayor entró con un lazo en la mano. Al verme abatido, dejó rápidamente la pelota y me abrazó. Antes de que pudiera sentarse, me preguntó ¿qué te pasa? ¿Te ha vuelto a intimidar Hudson? Negué con la cabeza y guardé silencio. Mi hermana mayor no preguntó más. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda, como solía hacer de niñas. Mi nariz se aturdió y parpadeé con fuerza. Hermana, ¿de verdad soy terrible? La persona que amaba me odió y me alejó incontables veces, y solo recuperé la cordura hasta que perdí la vida. Con una segunda oportunidad, sigo sin poder alcanzar la felicidad que anhelo. Está bien, mi hermana mayor me secó suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Aún hay tiempo para todo. Es demasiado tarde. Lo negué con voz ronca. Fui yo quien lo abandonó. Lo dejé ir primero. El viento fuera de la ventana arremolinaba hojas caídas. Resultó que ya era otoño. Levanté la vista y me encontré con las suaves cejas y ojos de mi hermana mayor, sintiendo vagamente mi suspiro. Me pareció ver a mi madre. Parece que es muy fácil caer en desgracia. Con el tiempo nunca se vuelven a ver. Conocí a Zeta en el verano de mi segundo año de preparatoria. Los días envueltos en juventud, aunque existieron, ahora parecen frágiles como burbujas. Después de desperdiciar incontables temporadas, finalmente nos extrañamos. Dejando todo de lado por el momento, Sunny y yo colaboramos para investigar a Heidi. Para no levantar sospechas, planeé infiltrarme en el hospital que llevaba su nombre, el Hospital Kianker de la ciudad de Zhejiang. Aunque este hospital lleva su nombre, el verdadero accionista mayoritario sigue siendo Jason. En los últimos años, la familia vecina se ha involucrado mucho en el negocio inmobiliario. De repente abrió un hospital privado en las afueras y también necesita a Heidi para que lo cubra. Debe de haber algo raro. Me hice pasar por familiar de un paciente y fui directo al 5º piso. El plano del hospital indicaba que el 5º piso era la oficina del decano,
pero al salir del ascensor, el pasillo estaba vacío. Solo había una sala al final del pasillo. Un enorme cristal sustituyó la pared, y todo en la sala era claramente visible. Una mujer de mediana edad estaba sentada junto a la cama, de espaldas a mí, inclinada, jugueteando con algo. Me acerqué para ver con claridad, pero la mujer giró la cabeza de repente. Me sonrió y sopesó dos muñecas idénticas en la mano. Abría y cerraba la boca como si dijera algo. Fruncí el ceño con fuerza, sintiendo que esa persona me resultaba familiar. Antes de que pudiera pensar más, la alarma sonó de repente. A su alrededor, la mujer estaba tan asustada que se acurrucó y se escondió debajo de la banda. Se oyeron pasos. No me importó mucho y bajé rápidamente por la escalera de incendios. Al llegar al primer piso, recibí una llamada de mi hermana mayor. Había mucho ruido al otro lado de la línea y oí vagamente la voz de Hudson. Mina, la voz de mi hermana mayor sonaba ansiosa. Tengo algo que decirte. Salí rápidamente del hospital y luego bajé el paso. Afuera del hospital todo estaba tranquilo y vacío, y podía oír cada palabra con claridad por teléfono. Quien te salvó en aquel entonces no fue Hudson. Fue Ori. Siempre quiso que no te lo contara, pero creo que tienes derecho a saberlo. Me quedé paralizada y me quedé allí un buen rato sin recuperar el sentido. La voz de mi hermana mayor se suavizó. Mina, la gente no siempre cae en desgracia. Si se extrañan en esta temporada, pueden reencontrarse en la próxima. De pie en la puerta del apartamento, apreté los dedos con nerviosismo y mi respiración era inestable. Todo lo que pasó aquí fue tan claro como si fuera ayer. Al principio pensé que era absurdo, pero ahora presentía que estaba destinado a serlo. Tomé una decisión y llamé a la puerta. Se oyeron pasos y la puerta se abrió desde dentro. Nuestras miradas se cruzaron, y un destello de sorpresa apareció en los ojos de Zack por un instante, para luego ser reemplazado por indiferencia. ¿Qué haces aquí? Se dio la vuelta y entró en la sala, con cara de no querer prestarme atención. Tras dudar un momento, lo seguí y le pregunté en voz baja, ¿dónde está tu prometido? La expresión de Zachary se congeló, y luego frunció el ceño y me miró. ¿Qué tiene que ver contigo? No importa. No quería andar con rodeos, así que lo solté todo. Mi hermana mayor dijo que fuiste tú quien me salvó, ¿y qué? No había calidez en sus ojos y su tono era completamente tranquilo. ¿Viniste hoy a devolverme el favor? Sentí como si algo me bloqueara el pecho y no pude decir ni una palabra. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Si hubiera sabido que eras tú. Al recordar los años en que seguía a Hudson, paso a paso, siendo humilde y despreciado, no pude evitar sentir asco. ¿Qué habrías hecho si hubieras sabido antes que era yo? La expresión de Zachary se tensó y su rostro se ensombreció por completo. Ya te he abierto el corazón y el alma para que lo vieras con claridad, pero aún así rehusaste mis sinceros sentimientos. ¿Habría cambiado algo si te hubiera salvado una vez? Me miró como si intentara ocultar algo. Mina, no te engañes. Si viniste a mí solo porque te salvé, no hay necesidad. Escuché sus palabras en silencio y me sentí más tranquila que nunca. Algo cayó por el rabillo del ojo una gota tras otra. Después de un buen rato, pregunté en un susurro, ¿de verdad ya no me quieres? Zachary cerró los ojos con cuidado y me dio un pañuelo. Su expresión indiferente lo decía todo. En un instante me sentí como si me hubieran empapado con un balde de agua helada, completamente helado hasta los huesos. Olvídalo, déjalo estar. Yo mismo me lo busqué. Ya estaba completamente oscuro afuera, y solo había unas pocas personas. Recordando los gritos de Hudson entremezclados con la llamada, temeroso de que algo le pasara a mi hermana mayor, marqué el teléfono sin darle importancia. Antes de que el timbre pudiera sonar varias veces, de repente alguien me tocó el hombro. Me giré instintivamente y una nube de polvo blanco se dirigió hacia mí. Pensé que algo andaba mal y perdí el conocimiento antes de poder resistir. Cuando desperté, frente a mí estaba el rostro feroz de Jason. Le hice una mueca de desprecio y dije, caramba. Como era de esperar, eres tú. Blandió la navaja militar en la mano con una mirada fría. No esperaba que fueras tan listo. Es una pena que no seas lo suficientemente obediente.
Obediente, no pude evitar reírme. Mi hermana mayor obedeció, ¿y cuál fue el resultado? Lo miré con rabia. La mataste en tu vida anterior y aún no la dejarás ir en esta. Un destello de crueldad brilló en los ojos de Jason por un instante, y parecía estar perfectamente justificado. Le pedí que se sometiera a Hudson y sirviera de puente para la familia Jason. No solo se negó a obedecer, incluso a costa de su vida, sino que además se atrevió a animarte a divorciarte. Eres un cabrón. Incluso te atreviste a intentar cambiar tu destino tras renacer. Solo estás soñando despierto. Se acercó a mí poco a poco apuntándome con la punta del cuchillo. Querías investigar, ¿verdad? Entonces ve al inframundo y cuenta mis pecados. Te lo pagaré en mi próxima vida. La afilada hoja me atravesó el cuerpo y un dolor intenso me envolvió. Mis extremidades se entumecieron poco a poco. Agarré con fuerza la esquina de su ropa como si quisiera aferrarme a la última pizca de verdad. Vete al infierno. Apretó los dientes y se acercó a mi oído. Ve primero y luego enviaré a Fionn para que te acompañe. Mi cuerpo fue perdiendo fuerza y relajándose, y mi alma pareció elevarse en un instante. Vi vagamente a Eri entrar corriendo con los ojos rojos. Me abrazó con fuerza, como si quisiera incrustarme en su corazón. Sus lágrimas calientes me caían en el cuello y me dolía profundamente el corazón. Tenía muchas ganas de levantar la mano para secarle las lágrimas, pero solo podía repetirme débilmente en mi corazón una y otra vez: deja de llorar, Zachary. Deja de llorar. No pasa nada. Mis oídos se llenaron del áspero sonido de las máquinas, y de vez en cuando se oían conversaciones tenues. Oí a mi hermana mayor llamarme para que me fuera a casa, y también a Zachary. Estaba de pie frente a mí, con un paraguas en la mano, y se arrodilló. Sus ojos, profundos como un abismo, me miraron fijamente. No, vámonos a casa. Lo que apareció a la vista fue el techo blanco pálido. El pitido de las máquinas en mis oídos se hizo cada vez más real. Tengo mucha suerte de estar vivo. No morí. Me apretaban la palma con fuerza y en cuanto me moví un poco, la persona junto a la cama se despertó sobresaltada. Me encontré con sus ojos inyectados en sangre. Antes de que pudiera decir nada, Zachary salió corriendo con cara de sorpresa, y un grupo grande entró a revisarme los brazos y las piernas. Zachary me sostuvo la mano durante todo el proceso, como si temiera que desapareciera al instante. ¿Dónde está mi hermana mayor? La voz desagradable de Mio me hizo sentir un poco avergonzada. Zachary me dio un vaso de agua y me ayudó a incorporarme. Tu hermana mayor te acompañó todo el día. Le pedí que regresara a descansar primero. Asentí comprendiendo. Qué bien que esté bien. ¿Y Jason? Zachary frunció el ceño ligeramente como si no quisiera oír ese nombre. Se lo llevó la policía. El juicio se celebrará en unos días. Después de preguntar por ahí, no había nada más que decir, así que me volví a acostar. Miré al techo aturdido, mientras mis pensamientos se dispersaban. Mina, Zachary habló de repente. ¿Por qué no me preguntas? Me encontré con su mirada profunda y oscura y la esquivé instintivamente. ¿Preguntar qué? ¿Preguntar qué? Parecía tan enojado que se rió. Se inclinó y me besó con fiereza. Me quedé sin fuerzas y me quedé sin aire. Zachary finalmente me soltó. Pregúntale sobre esto. Tenía los ojos brillantes y la voz temblorosa. Solo pensar en que estés con Hudson casándote me pone terriblemente celoso. Entonces te escapaste de la boda y viniste a mí. Pensé que habías cambiado de opinión, pero aún así me rechazaste. Lo miré fijamente sintiendo un poco de dificultad para respirar. Más tarde me condensé para dejarte ir y cortar todo contacto contigo, pero no, me dolía tanto que sentía que me moría. A Zachary se le llenaron los ojos de lágrimas. Mina, deberías haber sido mía. ¿Cómo puedo aceptar que esos años que deberían habernos pertenecido se hayan perdido? Un dolor insoportable se extendió por todo mi cuerpo. Le sequé con suavidad las lágrimas de la cara. Está bien. No sabía si estaba consolando a Zachary o convenciéndome a mí misma. Ahora es el momento justo. Después de todo esto, ninguno de los dos nos soltará. Cuando casi me había recuperado,
insistí en que Ari me diera el alta. No tuvo más remedio que acceder. En cuanto llegué a casa, fui a la comisaría. Jason ya se había declarado culpable de 2 intentos de asesinato, suficientes para mantenerlo en prisión el resto de su vida, pero aún quedaban algunas preguntas que pensé que solo él podría responder con claridad. Jason fue conducido a la sala de interrogatorios. No lo había visto en apenas medio mes y parecía haber envejecido mucho. Se sentó con las esposas puestas con el rostro sereno. No esperaba que siguieras con vida. Sonreí y me dio igual. Un cuchillo no me apuñaló en una parte vital, y Jason lo sabía mejor que nadie. Fui al hospital y la vi. De verdad que se parece mucho a tu hermana mayor, como si estuvieran hechas del mismo molde. Los ojos de Jason se congelaron y fingió calma. ¿De qué tonterías estás hablando? Me levanté y me acerqué a él, exponiendo todas sus mentiras. Fue mamá quien huyó del lugar del accidente en tu vida anterior, ¿verdad? Ella fue quien mató a mi hermana mayor. Jason me miró con incredulidad. En esta vida, Heidi estaba celosa de que le dejaras todas las propiedades familiares a tu hermana mayor, así que sacó a mamá del hospital a propósito y dejó que la lastimara. Al ver que había investigado el hospital y estaba a punto de revelar la verdad, no pudiste esperar para asumir la culpa por ella. Le quité con cuidado las hojas caídas del pelo y suspiré levemente. Mamá confundió a su hija con una amante. ¡Qué absurdo! Sospechaste que mamá tenía una aventura, así que en cuanto nacimos mi hermana mayor y yo, la encerraste en un hospital psiquiátrico, pero ¿alguna vez lo pensaste? Pero esa era mi hermana mayor quien dudó de mí y me amó, tratándome como a una perla preciosa. A mamá nunca la traicionan. Eres la única que merece morir. Esto es imposible. De repente saltó y rompió el informe en pedazos. Claramente hice una prueba de paternidad. Son unos mocosos. La policía entró corriendo y lo inmovilizó con la cabeza apoyada en la mesa. Jason seguía arrepintiéndose, lo siento por ella. Lo siento por ella. Se golpeó la cabeza contra la mesa una y otra vez hasta que quedó cubierta de sangre y carne. Satisfecho salí de la sala de interrogatorios. Zachary se acercó para asegurarse de que estuviera a salvo. Frunció el ceño y me advirtió, no vuelvas a hacer esto. Es muy peligroso. Acepté sin problema y salimos de la mano. Jason ya ha sido llevado ante la justicia. ¿Por qué tuviste que falsificar una prueba de paternidad para engañarlo? Eso no es suficiente. Al recordar la delgada figura acurrucada en la guerra, mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Quiero que viva a la sombra del pasado el resto de su vida y que se arrepienta por el resto de su vida. Fin.